Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Alberto San Agustín y en este vídeo voy a hablar sobre unos fármacos que se utilizan para bajar la presión arterial, como son el losartán, el valsartán o el candesartán. Son fármacos que forman parte de un grupo que se llaman ARA2, que significa antagonistas de los receptores de la angiotensina 2, y después explico el mecanismo de acción. Pero hay otros fármacos que forman parte de este grupo que también se utilizan bastante, como por ejemplo el irbesartán o el telmisartán o el olmesartán, que también se ha utilizado bastante. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones del losartán? Empezaremos por el losartán. El losartán, en primer lugar, como he dicho, se usa para la hipertensión arterial, cuando tu médico crea que está indicado. En segundo lugar, también se utiliza en la insuficiencia cardíaca, cuando es una insuficiencia cardíaca crónica, y no se pueden utilizar los IECA, como por ejemplo el enalapril o el lisinopril que comentamos en un vídeo anterior. Pues estos son una segunda línea que puede ser útil para la insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca quiere decir que el corazón es insuficiente en el sentido que no puede bombear la sangre con la eficacia suficiente, ¿no? Después también para prevenir accidentes cerebrovasculares, es decir, ictus, en pacientes que tienen hipertensión, pero además en hipertrofia ventricular izquierda, es decir, que el ventrículo izquierdo, que es la parte de las 4 cavidades que tiene el corazón, la más grande, la parte que está en la parte inferior izquierda, pues cuando esta está agrandada, se ha visto que en el caso que haya hipertensión, pues previene el que hayan accidentes vasculares cerebrales, que son los ictus, es decir, que haya una obstrucción de un vaso sanguíneo, de una arteria cerebral, un vaso sanguíneo cerebral. Después otra indicación sería la nefropatía diabética en el caso de diabéticos tipo 2, es decir, personas que tienen diabetes tipo 2, pero que tienen también hipertensión y ya se tiene una afectación renal, ¿no? que tienen normalmente tienen proteinurias, es decir, que pierden más proteínas de lo normal por la orina, normalmente más de 0,5 gramos al día de proteínas perdidas por la orina, y se ha visto que en estos casos también es útil como tratamiento. ¿Para qué sirve el valsartán? Pues igual que el anterior, sirve o se utiliza para la hipertensión arterial, es muy usado, y también en segundo lugar para la insuficiencia cardíaca, cuando no se pueden utilizar por el motivo que sea los IECA. IECAs ya dijimos que eran el enalapril o el lisinopril o cualquiera de esta familia. También hay ocasiones en las que se puede utilizar o se acepta su uso, concretamente el valsartán y el candesartán junto con IECAs. Y esto se acepta en el caso en el que, por el motivo que sea, no se puedan usar los diuréticos antagonistas de la aldosterona, como por ejemplo la eplerenona. Entonces, en estos casos se acepta, aunque la combinación de ARA2 con IECA ya dijimos que no era recomendable en general. Y después también otro uso del valsartán sería en el caso de infartos agudos de miocardio recientes, o sea, lo que llaman ataques cardíacos, pero en el caso que haya una disfunción ventricular, es decir, que el ventrículo, la parte inferior del corazón, no funcione del todo bien. Y cuando decimos infarto agudo de miocardio reciente, nos referimos en un espacio entre 10 horas y 10 días. ¿Y para qué sirve el candesartán? Pues lo mismo que los anteriores, para el tratamiento en primer lugar de la hipertensión arterial y también en segundo lugar para tratamiento de la insuficiencia cardíaca, en el caso en el que uno pueda usar IECAs, y en algunas ocasiones, por ejemplo, cuando no se pueden utilizar los antagonistas de la aldosterona, se puede utilizar la combinación del candesartán con algún IECA. Y también pasaba esto con el valsartán, que también se aceptaba su combinación en algún IECA, en este caso en el que no haya posibilidad de utilizar diuréticos antagonistas de la aldosterona. Ya dijimos que no se recomendaba la combinación de IECAs y ARA2, pero en estos dos ARA2 se pueden combinar con IECA en circunstancias muy concretas y está aceptado. ¿Qué dosis utilizamos normalmente con el losartán? ¿Cuál es la posología? Pues normalmente son 50 miligramos cada 24 horas y se puede aumentar hasta 100 miligramos al día como dosis máxima. Esto para la hipertensión.
Para la insuficiencia cardíaca se puede empezar con 12,5 miligramos al día y se puede aumentar hasta 50 miligramos al día, que suele ser la dosis de mantenimiento, pero a veces se puede llegar a 100, incluso a 150 miligramos al día. Como digo, la dosis a veces se puede repartir, si es una dosis más alta, en 2 tomas, es decir, cada 12 horas. Por supuesto, esto se tendrá que ajustar a la edad del paciente y a cómo está su función renal y cómo está también la función hepática, porque a veces en ancianos se empiezan con dosis, por ejemplo, en la hipertensión de 25 miligramos al día y progresivamente se va aumentando semanalmente, y hay que tener en cuenta que a veces la efectividad máxima de la medicación empieza al cabo de 3 semanas, 2-3 semanas y a veces más de haber empezado el tratamiento, o sea que habrá que ir valorándolo. No es una cosa instantánea, aunque baje la presión a partir del primer momento, pero la eficacia se tiene que valorar a partir de 2-3 semanas. ¿Qué dosis se utiliza con el valsartán? ¿Cuál es la posología? En el caso de la hipertensión se suele empezar con 80 miligramos al día y se puede valorar al cabo de 2 semanas. Si no es suficiente para conseguir nuestros objetivos de presión arterial, se puede valorar aumentar la dosis hasta llegar hasta 320 miligramos al día, que sería la dosis máxima. En el caso de insuficiencia cardíaca se suele empezar con 40 miligramos cada 12 horas. Al cabo de 2 semanas se aumenta a 80 miligramos cada 12 horas o 160 miligramos cada 12 horas, dependiendo de la tolerancia del paciente y cómo están sus cifras de presión arterial. Sería una situación distinta. Si ha sido un infarto agudo de miocardio, se suele empezar con dosis de 20 miligramos cada 12 horas y se va aumentando eso a partir de las 12 horas tras el infarto, y se va aumentando la dosis durante 3 meses hasta llegar a una dosis de 160 miligramos cada 12 horas. En este caso ya hemos dicho que y en la insuficiencia cardíaca, si la opción de los IECA no era adecuada en este paciente. Por supuesto, como hemos dicho antes, todo dependerá también de la edad que tiene el paciente, de cómo está su función renal y sobre todo en este caso de la función hepática. ¿Cuál es la dosis que se utiliza con el candesartán? Pues la posología normalmente suele ser con 8 miligramos cada 24 horas, luego se va subiendo cada 2 semanas más o menos a 16 miligramos y como máximo la dosis máxima suele ser 32 miligramos cada 24 horas. En el caso de insuficiencia cardíaca se empieza con 4 miligramos cada 24 horas y también cada 2 semanas más o menos se va duplicando la dosis hasta llegar también a un máximo de 32 miligramos cada 24 horas. Como hemos dicho en otras ocasiones, que esto dependerá también de la edad del paciente, su función renal y hepática, ¿no? En el caso de que haya una insuficiencia renal, pues la dosis inicial a partir de la que se va subiendo suele ser de 4 miligramos cada 24 horas, y en el caso de insuficiencia hepática leve o moderado se suele empezar con 2 miligramos cada 24 horas y a partir de aquí se va subiendo según la tolerancia en ambos casos. Y por supuesto una advertencia, y es que las dosis que doy aquí son orientativas y nunca hay que tratarse por su cuenta. Siempre tienes que consultar a tu médico para ver qué dosis son las más adecuadas para ti, o si este medicamento es el adecuado o uno de estos medicamentos. Y por supuesto las indicaciones de las que estoy hablando pueden ir variando con el tiempo. Siempre hay que estar actualizado o actualizarse sobre las indicaciones de los fármacos y cómo estas van variando según el avance de la investigación científica. ¿Y cómo funcionan estos fármacos? El losartán, valsartán, candesartán y también otros, como hemos dicho que había, como el telmisartán, irbesartán o el olmesartán. Pues hemos dicho que son ARA2, que significa antagonistas de los receptores de la angiotensina 2. Para ver cómo actúan específicamente tendríamos que repasar el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que ya lo hemos visto en otros vídeos. El angiotensinógeno es fabricado en el hígado y la renina lo que hace es favorecer el paso de angiotensinógeno a angiotensina 1. La angiotensina 1 pasa a angiotensina 2 y esto se ve facilitado por la enzima convertidora de la angiotensina, que se produce en células endoteliales del pulmón, del riñón y en otros órganos, y esta angiotensina 2 actúa en los receptores propios que se llaman AT1 y que por una parte causan vasoconstricción, es decir, disminuyen el diámetro de vasos sanguíneos, concretamente de las arterias, y eso hace que aumente la presión arterial. Y por otra parte también actúan en esos receptores AT1 a nivel de la corteza adrenal o suprarrenal, estimulando la producción de aldosterona, la cual actúa en el riñón, como ya dijimos, reabsorbiendo sodio y
agua. Y esto causa un aumento de la volemia, es decir, del volumen de sangre en el organismo, lo cual también aumenta la presión arterial. O sea, estos serían los dos mecanismos de aumento de presión arterial de la angiotensina 2. Entonces, ¿qué hacen los ARA2? Pues son antagonistas de los receptores de la angiotensina 2 y lo que hacen es bloquear estos dos mecanismos. Hay más, pero bueno, estos son los principales. Y así lo que se consigue es pues que disminuya la presión arterial porque disminuye esa vasoconstricción y disminuye esa reabsorción de sodio y agua a nivel de la parte distal del riñón, o sea, en el tubo contorneado distal y en el tubo colector, disminuyendo la volemia y también disminuyendo la presión arterial. Hay que tener en cuenta también que estos fármacos muchas veces se utilizan no de forma aislada, sino en combinación con otros fármacos. Por ejemplo, en el caso de la hipertensión es muy frecuente la combinación con la hidroclorotiazida, como pasaba también con los IECA, como el enalapril y sinopril, y también en caso de insuficiencia cardíaca con diuréticos de asa, como por ejemplo la furosemida y la torasemida. En la hipertensión también a veces se combinan con antagonistas del calcio y es muy utilizada la combinación con amlodipino. Muchas veces se usan en presentaciones que van en el mismo comprimido, porque incluso pueden llevar el ARA2, como por ejemplo el valsartán, y también el amlodipino y la hidroclorotiazida. Después hay otras combinaciones que se hacen, por ejemplo, en casos de insuficiencia cardíaca sintomática con el sacubitrilo, por ejemplo, con el valsartán, pero bueno, ha de tener una indicación concreta para que se utilice esta indicación y que sea más deseable o mejor que si se utiliza el enalapril o el ARA2 o el valsartán de forma aislada. En cuanto a efectos secundarios o efectos adversos o indeseables de los ARA2, concretamente de estos tres fármacos que hemos comentado, el losartán, valsartán y candesartán. Los síntomas adversos más frecuentes serían los derivados de su efecto antihipertensivo, o sea que serían comunes con todos los antihipertensivos, que es la hipotensión, es decir, el bajar la presión arterial y entonces que te dé algún mareo, incluso la hipotensión ortoestática, es decir, que te dé un mareo al cambiar de la posición de tumbado en bipedestación, a porte de pie, por la bajada de tensión que se puede producir. Entonces esto normalmente será un efecto indeseable o secundario que se produce al inicio del tratamiento y puede ser más acusado si se lo das a una persona que tiene algo de deshidratación porque está con diarrea o con vómitos. O sea que en estos casos habría que esperar un poco. También puede dar edemas en algunos casos, puede dar palpitaciones. Aparte de los mareos puede haber también cansancio, algunas personas se quejan de dolor de cabeza en las fases iniciales y también algunos de insomnio. O sea que estos serían síntomas que se podrían presentar. Puede haber reacciones alérgicas, que esto habría que ir con cuidado, incluso con alguna erupción cutánea, y también el angioedema, que también lo habíamos descrito en los IECA, ¿no? Como en el enalapril. Este angioedema consiste en un acúmulo de líquido, o sea, un hinchazón que se puede dar en la cara, en los labios, incluso el más peligroso sería a nivel de la faringe. Son efectos secundarios raros, pero que se podrían dar al inicio. ¿Y qué pasa con los síntomas respiratorios? Pues se puede dar congestión nasal o algún síntoma parecido a una infección respiratoria, pero el caso de la tos seca, esta que veíamos que se daba en los IECA, es decir, en enalapril, lisinopril y fármacos similares, no es típico de los ARA2, pero no se podría descartar, ¿eh? O sea que hay que tenerlo presente, aunque sería mucho más raro que en el caso de los IECA, como el enalapril. Otro efecto secundario que hay que tener en cuenta es la hiperpotasemia, es decir, el aumento de potasio en sangre, que se puede producir igual que en los IECA. ¿Por qué? Porque al disminuir el efecto de la angiotensina 2 por el bloqueo, igual que pasaba con los IECA debido al bloqueo del enzima convertidor de la angiotensina, lo que ocurre es que disminuirá la aldosterona. Entonces la aldosterona ya hemos dicho que actuaba en el riñón a nivel del tubo contorneado distal, tubo colector, y lo que hacía era reabsorber sodio y potasio, pero no lo he dicho antes, también lo que hace es aumentar la secreción al túbulo de potasio. ¿Qué ocurre? Que si disminuye la aldosterona habrá un aumento de potasio en sangre porque no se secretará tanto a nivel del túbulo colector renal. Entonces podría haber una hiperpotasemia. Entonces hay que tenerlo en cuenta y por eso hay que hacer a veces controles analíticos. Otro efecto secundario puede ser la diarrea. En este caso, los casos más graves de diarrea se han visto en un ARA2 que no hemos comentado aquí, que es el olmesartán,
que podía dar unas diarreas crónicas prolongadas en algunos casos. Pero en los demás ARA2 también se puede dar, pero es mucho menos frecuente. Y después hay síntomas más raros, como por ejemplo la anemia, es decir, que disminuyan los glóbulos rojos, la neutropenia, es decir, que haya una disminución de neutrófilos, que son el tipo de glóbulos blancos más frecuentes. También puede haber aumento de transaminasas, que eso indica una inflamación hepática, pero son ya síntomas más raros y mucho menos frecuentes. ¿Y qué contraindicaciones tienen estos ARA2? Pues en primer lugar el embarazo, sobre todo en el segundo y tercer trimestre, pero están contraindicados en el embarazo. En el caso de la lactancia, aquí ya el tema es más dudoso. Si miramos en elactancia.org, consideran que el candesartán es de riesgo muy bajo en la lactancia, y en el caso del losartán y el valsartán serían de riesgo bajo. Entonces, bueno, habrá que ver cómo evoluciona la evidencia científica. En el caso de afectación hepática, la contraindicación sería en una insuficiencia hepática grave. Aquí no se tendrían que utilizar. Y después está contraindicado el tratamiento en combinación con alisquirén. O sea, ARA2 con alisquirén estaría contraindicado concretamente en pacientes diabéticos o que tienen una insuficiencia renal con un aclaramiento de creatinina menor de 60 mililitros por minuto. En el caso del alisquirén, pues ya sabemos que el alisquirén es un inhibidor de la renina, entonces se potencian los efectos si se asocia a un ARA2 o un IECA, y por eso estas combinaciones en general no se recomiendan, porque al final pueden dar una hiperpotasemia, unas bajadas de tensión, unas hipotensiones que pueden ser graves, y en algunos casos se ha visto que podría predisponer a tener ictus o a tener una afectación renal. O sea que esto sería el alisquirén mal, combinarlo con estos fármacos. Hay situaciones en las que no hay una contraindicación para usar los ARA2, pero sí hay que ir con más cuidado, hay que ir con más precaución, porque podría haber complicaciones y entonces hay que hacer un mayor control. Tenemos, por ejemplo, la insuficiencia renal. Normalmente cuando se utiliza el losartán o el candesartán se empieza con dosis más bajas y luego se va aumentando progresivamente. En cambio, el que sería menos problemático en este sentido sería el valsartán. En este caso solo habría que hacer mayores controles en situaciones en las que haya una insuficiencia renal grave o haya diálisis, y me refiero por ejemplo a aclaraciones de creatinina que estén por debajo de los 10 mililitros por minuto. Los ancianos son un grupo que tienen que ser controlados más cuidadosamente porque tienen tendencia a tener una menor volemia, es decir, una menor cantidad de sangre en su organismo, y entonces es más fácil que cuando toman un ARA2 hagan una hipotensión más intensa o puedan hacer incluso una insuficiencia renal prerrenal. En este sentido, lo que habrá que hacer es hacer más controles y empezar con dosis más bajas. Otra situación que hay que tener en cuenta es el hiperaldosteronismo primario. Es una situación en la que no sirven los ARA2 o incluso podrían estar contraindicados. ¿Y esto por qué? Pues porque se altera el sistema renina-angiotensina-aldosterona que hemos comentado antes. La aldosterona se produce en mayor cantidad primariamente en la glándula suprarrenal, que es en donde estará la causa en esta situación. Normalmente es por una hiperplasia bilateral de las suprarrenales o por un adenoma, que es un tumor benigno que puede ser hiperfuncionante y secretar más aldosterona. Entonces, si recordamos las funciones de la aldosterona, lo que hacía es aumentar la reabsorción de sodio y de agua, y también la secreción de potasio y de hidrogeniones hacia el túbulo contorneado distal o el túbulo colector. Entonces, como es lógico, lo que nos encontraremos será una hipertensión, nos encontraremos porque aumentará la volemia, puede haber una hipernatremia, pero sobre todo hay una hipopotasemia y también una alcalosis por esta mayor secreción de hidrogeniones. Entonces nos encontraremos en una situación de hipertensión, pero en la que los ARA2 no servirán. ¿Por qué? Porque por mucho que bloquees con el ARA2 los receptores de la angiotensina 2, la aldosterona seguirá produciéndose, o sea que no nos servirá. Se recomienda también ir con cuidado en el caso de que haya una miocardiopatía hipertrófica o en el caso de estenosis mitral o aórtica. En estas situaciones lo que ocurre en la miocardiopatía hipertrófica es que está más engrosado de forma anormal el músculo cardíaco, el miocardio,
y en las otras dos situaciones, estenosis aórtica, que comunica el ventrículo izquierdo con la aorta, y la estenosis mitral, que comunica la aurícula izquierda con el ventrículo izquierdo, son dos situaciones en las que puede haber también hipertrofia del músculo cardíaco, y junto también igual que en la otra situación, que al vasodilatar el ARA2 pues haya una predisposición a que haya bajadas más bruscas de la presión arterial e incluso que se predisponga a una insuficiencia renal. Esto se debe a que en el caso de la angiotensina 2 el efecto que hacía era de vasoconstricción, y con el ARA2, al bloquear los receptores AT1, lo que hará es el efecto contrario, una vasodilatación, un aumento del diámetro de los vasos sanguíneos. Hay que ir con prudencia con todo aquello que pueda aumentar el potasio. Pueden ser alimentos muy ricos en potasio o que lleven suplementos de potasio, fármacos, por ejemplo, que aumentan ese nivel de potasio, como por ejemplo los diuréticos ahorradores de potasio, por ejemplo también la penicilina potásica, y por supuesto los IECA y el alisquirén. El alisquirén no se recomienda en combinación ni con los ARA2, que son los que estamos comentando en este vídeo, ni los IECA, que ya comentamos en otro vídeo. Es decir, que lo mejor es evitarlo. ¿Por qué? Porque se potencian los efectos de los ARA2 en este caso, porque el alisquirén es un inhibidor de la renina y entonces se suma al efecto del ARA2, si recordamos el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces es más fácil que haya una hiperpotasemia, que haya unas bajadas más bruscas de la presión arterial, y también se ha visto que hay más posibilidades de complicaciones renales, como una insuficiencia renal, o que incluso que haya más riesgo de que hayan ictus. Está concretamente el alisquirén contraindicado con ARA2 y también con IECA en diabéticos y en personas que tienen una insuficiencia renal moderada o grave. Y como comentaba, tampoco se recomienda la combinación de ARA2 con IECA, porque, como pasaba anteriormente con el alisquirén, en este caso también se potencian a nivel del sistema renina-angiotensina-aldosterona los efectos de uno y otro. Entonces es más fácil que haya hiperpotasemia, que haya bajadas de tensión bruscas o que pueda haber un fracaso renal. Concretamente no se recomienda en casos de nefropatía diabética, es decir, de afectación renal como consecuencia de una diabetes. Hay unas excepciones en las que se podría combinar dos de los ARA2 con un IECA, que son el candesartán y el valsartán. Se podrían combinar con un IECA en caso de una insuficiencia cardíaca que esté plenamente tratada, que esté sintomática y en la que no podemos utilizar, por el motivo que sea, antagonistas de los mineralcorticoides, antagonistas de la aldosterona. En este caso se acepta que se podría hacer una combinación de IECA y ARA2, pero los ARA2 son concretamente el valsartán o el candesartán. También hay que tener en cuenta que si combinas los ARA2 con los AN, antiinflamatorios no esteroideos como el ibuprofeno, el naproxeno, el diclofenaco, pero sobre todo la indometacina, el efecto antihipertensivo del ARA2 puede ser menor por culpa de los antiinflamatorios no esteroideos. O sea que esto habría que tenerlo en cuenta. Además, en personas mayores, este tipo de antiinflamatorios también tienen tendencia a afectar la función renal. O sea que habría que ser prudente y tenerlo en cuenta, que pueden disminuir en general el efecto del antihipertensivo, porque los AINE, estos antiinflamatorios, tienden a subir la presión arterial. Hay que ir con cuidado también en la combinación del ARA2 con litio, porque el litio, que se utiliza con el trastorno bipolar con frecuencia, puede aumentar la concentración cuando se combina con un ARA2 para tratar la presión arterial, y entonces puede haber un riesgo de mayor toxicidad por parte del litio. Entonces esto habrá que tenerlo en cuenta a la hora de poner el tratamiento y ir controlando. También hay una combinación que es con el Orlistat, que es un fármaco que disminuye la absorción de grasas, y a veces en combinación con dieta se utiliza para luchar contra la obesidad o el sobrepeso. En este caso lo que se ha visto a veces es que puede haber ha habido alguna crisis hipertensiva, entonces habría que tenerlo en cuenta. Y también hay un fármaco, como por ejemplo la rifampicina, que disminuye el efecto, por ejemplo, del losartán, porque induce su metabolismo hepático. Te dejo aquí otros vídeos sobre hipertensión y medicamentos que te pueden interesar. Y eso es todo. Hasta el próximo vídeo. Un abrazo virtual.